y felicidades. ¿Cómo viviste estos días? Con depresión. Digamos, me recordaba a los 70 en el peor momento, cuando vos veías que la violencia nos iba a tragar. Volvemos con Alfonsín, Jarolaski, ¿no? La renovación y la coordinadora, una generación que sueña una democracia como la chilena o la uruguaya. Después el Turco Menem destruyendo todo, convirtiendo todo en frivolidad, y luego el kirchnerismo, que venía sin ideología, venía, digamos, había vendido YPF y multiplicado la tragamoneda. Compra o adquiere los derechos humanos y una agresividad que la termina instalando, riesgo de ser Venezuela, nos salvamos, esto es mejor que si hubiera estado Scioli. Ahora, ojo, el gobierno está convencido de una vieja historia en la Argentina que es seguir en el conflicto. Cuando vos lees a Durán Barba, digamos, hay muchos tipos que apuestan a la confrontación. Desde Luis Alberto Romero a Durán Barba, a Loro Sanata. O sea, flaco, si damos una ideología de la guerra, terminamos la guerra. O sea, es una cosa que se cae de madura. Y esto es lo que estamos viviendo y el resultado está a la vista. El gobierno se equivoca porque saca de terapia intensiva a un kirchnerismo que ahora el gobierno comete errores brutales, se salva en el poste porque hay dirigencia en el Parlamento, por Lilita Carrió, por Emilio Monzó. Digo, había cuadros ahí, pero quedó al borde de perder ahí, ¿o no? Ahora vos dices, sí, yo no sé si era tanto, porque ¿sabés lo que pasa? Todo parece la Torre de Babel, los discursos de cierta porno política, ¿no? Dentro del debate y fuera del debate. Pero la verdad es que no, hay muchas explicaciones para eso, pero se alienta y se toma el discurso del régimen anterior. Aparece el fantasma del destituyente, que esto fue creación de los trasnochados de Carta Abierta, digamos, robándoselo a otro pensador. Entonces, yo lo que digo, y me preocupó, y la pregunta va en ese sentido, Julio, que vos el otro día diste, por lo menos, en la declaración que te publicaron, como que la equivocación del oficialismo y la equivocación del opositor, salvo algunas voces aisladas, como acaba de decirlo ahora, ¿qué tengo que pensar? ¿Que marchamos hacia una neoanarquía? ¿A dónde vamos? A la sociedad le lastimaron la esperanza. Había una sociedad después de las elecciones que tenía una democracia estable y es hoy quien te para en la calle y te dice tengo miedo. O sea, lo que hizo la dirigencia política argentina es transmitir el futuro es incierto. Punto. Eso queda claro. Eso queda claro. El Parlamento dio vergüenza, excepto algunas excepciones. Esta Cámara de Diputados no puede representar el momento que está viviendo la Argentina. Se niega. Pero además, discursos de una berreteada que absoluta. Vos decís, ¿quién lo hizo a este diputado? Gobernadores prostitutas de Macri, de la diputada ahora, Soria, la verdad. Yendo al tema los diputados confunden, vos fuiste diputado, ¿no? Al menos alguna gente en esta Cámara confunde gritar mucho con tratar de convencer. El problema es que el kirchnerismo nos convenció que el resentimiento es una ideología. Y eso es conflicto. Eso, porque vos vas a Chile y hay ideas en Piñera y en Bachelet. Venís acá y hay escasez de ideas en Scioli y en Macri. Pero absoluta escasez de ideas. O sea, le ponemos pasión al vacío. Y la cordura se nos va de las manos. Digamos que la escasez de ideas, aparte de los dos protagonistas que nombramos, también va para algunos de los protagonistas políticos del país, ¿no? Viene hace rato. Pero que Lilita Carrió ocupe el lugar de la cordura, cosa que le agradecemos, de hace unos meses no lo hubiéramos pensado. Entonces, hay en el gobierno un desprecio a la política, que lo están pagando,
La cosa Marco Peña, Lopetegui y Quintana, ese triángulo de la ambición. Ese es el triángulo que lleva adelante el ajuste interno, pero que de política sabe poco. No, odia la política, desprecia la política. No, cuando te dicen la política es lo viejo. Porque Quintana ahora dice en la intimidad, yo soy político ahora. ¿Político por qué? Porque se quedó con un cargo en el gobierno. Yo digo siempre, cada farmacia que mata farmacista es un clase media que pasamos a clase baja. Estamos haciendo un país, destruyendo un país. Ahora ese tipo lo pone de ministro. No es gratis. Y del otro lado tenés el kirchnerismo. Ahora, el tema central es, ¿convocamos a la unidad nacional o creemos que el odio es la salida? Por ahora electoralmente funcionó, desde el punto de vista táctico, esto. Lo mismo del anterior régimen. Amigo, enemigo, la guerra, la política. Pero una cosa es votar y otra gobernar. Absolutamente. Las elecciones fueron una cosa y hace unos días... Pero sin doble discurso también, ¿eh? Si yo abro las sesiones en el Congreso diciendo que busco la unidad nacional, terminala con los artefactos tecnológicos, con los embates oblicuos, los voceros, los gladiadores mediáticos, y la cosa esa de recurrencia siempre a la confrontación con un pasado que es triste. Lean a Durán Barba, después del pacto de la Moncloa, que lo convocamos en el Senado, que estaba el radicalismo, Pinedo, Pichetto, a los 2 días Durán Barba dijo ese camino no sirve. Sí, bueno, pues Durán Barba cree que llegar a un acuerdo con la oposición o generar una mesa de acuerdo es perder poder. Entonces, lo lee mal. Bueno, lo lee mal, pero hay alguien que le da de comer a esa bestia. Es acrecentar poder. Está bien, pero esa concepción, obviamente, aquel que escapa en la Argentina, el que pacifique trasciende. Todo el que siga en la confrontación desaparece. Le pasa a Cristina y al kirchnerismo y le va a pasar al que venga. Porque con decir populismo no definís una humanidad. Digo, me parece que la pobreza de ideas de hoy, que se dio en el Parlamento y se da en el gobierno. Ahora, mira, el gobierno está tomando conciencia dolorosamente de algo que está pasando, y es que antes la referencia era Cristina, hay que hacer todo lo contrario, la culpa la tiene Cristina. Ya la gente, después de 2 años de gobierno, está esperando otra cosa. Claro. Y vos eso se acabó. Vos encontrás que el que ganó las elecciones hace ¿cuánto? 2 meses. Hoy debe tener el 80%. Con esta ley había más del 80% de los en contra. Ahora, ¿eso es política? Bueno, el gobierno espera que hacer todo lo que tiene que hacer hasta mitad de año. Esta es una información y después recuperar. Sí, pero ¿sabés lo que pasa, Charlie? El gobierno hasta ahora tiene un regalo que es Cristina. Claro. Ahora, cuando Cristina se va, sirve cuando menos. se te va Cristina, quedás vos frente al poder y decís, ¿qué hace este gobierno? Al día de hoy, yo te digo con toda franqueza, yo lo voté, pero no lo voté para esto. Lo voté para salvarme de Scioli. Ahora, ser mejor que Scioli no alcanza para salir de la crisis argentina. Más allá de todo... Permiso, no. Adelante, la última, vamos. Más allá de todo esto, yo lo que te pregunto, era algo que mencioné al pasar, pero que es estructural, en la mirada estructural. Los fogoneos desde atrás, más allá de CFK, etcétera, etcétera, no nos está hablando porque los sectores empresariales en general no lo sienten bien a Macri. Digo, los financieros tienen su negocio. Digo, se está dando un realineamiento de actores en la Argentina. Los empresarios tienen miedo de ir presos, estimados amigos. Bueno, por eso. Y mucho más después de lo de Cristóbal López. Hace 20 años que no hay un empresario con una idea en Argentina. Burguesía nacional ausente sin aviso. Lo peor que tenemos los argentinos son los empresarios. Después vienen los sindicalistas, que yo digo siempre, antes la clínica era del sindicato, hoy es del sindicalista. La decadencia de la política sigue en pie, no se detuvo y la angustia de la sociedad aumenta. Esa es la situación hoy. Julio, fue un gusto tenerte, tener muy buenas fiestas y gracias por venir. En un instante ya va a estar con nosotros un periodista